El material de hoy, al que hemos titulado El aporte de los pequeños signos gráficos, parte justamente de lograr una comprensión de estos pequeños signos que muchas veces cobran un rol relevante en la información que nosotros obtenemos de las dinámicas de la personalidad en una escritura. Bien, ¿qué son estos pequeños signos? Se consideran pequeños signos, por ejemplo, los gestos tipo, que ya hemos comentado en otros trabajos, también los trazos iniciales, también los trazos finales y cada una de las letras reflejas. Esos son los pequeños signos, que muchas veces pasan desapercibidos porque no presentan una estructura que llame su atención o que se pueda encuadrar dentro de algunos de los gestos tipos que hemos tipificado, y otras veces, como en este caso, sobre todo los trazos iniciales, cobran una relevancia importante. Basta mirar la escritura que presentamos como para ver cómo esta forma de iniciar las palabras se hace de una manera muy llamativa y exagerada. ¿Qué son los gestos tipo en los trazos iniciales? En primer lugar, el concepto de trazos iniciales. Es el pequeño tramo, en realidad es muy pequeño porque no es toda la primera letra de una palabra, sino solamente su trazo inicial, ese pequeño tramito con el que inicia, de apenas unos milímetros, con el que se inicia cada una de las palabras. Normalmente las letras nacen todas en zona media, pero justamente cuando aparece lo psicológico y la impronta personal y la dinámica inconsciente de cada uno, pueden tener otras procedencias. Cuando analizamos los trazos iniciales, en general nosotros trabajamos con muchas variables de observación que nos permite profundizar un poco antes de hacer una interpretación lineal de solamente ver la forma. Pensar, por ejemplo, qué longitud tiene, qué forma tiene, si son rectos o son curvos, dónde nacen en la primera zona, en la segunda o en la tercera, hay algún gesto tipo que acompañe. ¿Qué nos dan cuenta los trazos iniciales? Justamente el comenzar de la palabra implica cómo la persona intenta afrontar la realidad o qué intenciones, qué intereses la mueven a moverse. O sea que es como inicia, si uno analiza la estructura de una palabra, la zona inicial es justamente cómo inicia la acción, desde dónde parte, cómo la concibe. Todo el núcleo de la palabra implica cómo se mueve en ese ambiente, y finalmente con el trazo final es lo que comunica de sí al exterior, la decisión, la concreción y la forma en que actúa. Por lo tanto, el enfrentamiento no es lo mismo que el afrontamiento real que después va a ser. Sabemos que la parte izquierda siempre hace cuenta, tanto en las palabras como en la hoja, de los aspectos esenciales más inconscientes y que hacen a la naturaleza del sujeto. En cambio, y están influenciados no solamente por la personalidad actual, sino también por la historia del sujeto. En cambio, la parte derecha de las palabras, sobre todo la final y la parte derecha de la hoja, no solamente es el hacer actual del sujeto y lo que muestra, sino también está influido por la realidad externa y por lo tanto son susceptibles de modificarse. En cambio, es más difícil que se modifique un gesto tipo en el trazo inicial cuando este ya está instalado y forma parte normal de las muestras escriturales del mismo. Veamos entonces qué características tienen los que presentan esta letra. Hemos mencionado con unos numeritos del 1 al 10 para titular, describir bien cómo es cada uno de estos gestos tipo. En el 1, por ejemplo, donde en la primera palabra, donde tenemos la palabra son, vemos que se trata de un trazo inicial recto, en diagonal, con un gesto tipo enganchito. Después sigue con un bucle. En la segunda palabra tenemos un arco, que es un movimiento envolvente. En la tercera también es largo y curvo. En la tercera palabra tenemos un trazo largo en diagonal semicurva. Después tenemos en la palabra 4 uno en diagonal recta. En la 5 tenemos una guirnalda con un pequeño ganchito, al igual que en la 6. Después tenemos en la 7 un arco, pero al igual que en la segunda línea la palabra mi está mucho más acentuado. Cuando está tan acentuado y parte desde abajo, casi a veces de la segunda letra, se denomina gesto tipo en forma de pedestal. O sea que este trazo inicial va a indicar, por ejemplo, necesidad de reconocimiento, como su nombre lo dice, de estar puesto en el pedestal por el otro. Los trazos iniciales en diagonal nos dan cuenta que la persona va a querer imponer sus ideas, a veces más hábilmente, a veces un poco más agresivamente,
¿sí? Y con el gancho inicial habla de que es conservadora, que trata de sostener sus propios puntos de vista. El hecho de que la longitud sea siempre acá bastante destacada en casi todas las palabras, da cuenta de que se basa mucho en la experiencia pasada y que por lo tanto no va a avanzar hacia adelante si no se siente seguro.